Buen día, chicos. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de los errores que se producen en una entrevista de selección de la materia de la psicología organizacional. Recuerden que anteriormente ya hemos estado viendo algunas fases de la entrevista laboral, pero ahora vamos a hacer énfasis en los errores que solemos cometer al momento de entrevistar. Cuando hemos visto el tema de entrevista, hemos dicho que es un método de selección utilizado en una organización para detectar habilidades, áreas de oportunidad o competencias del trabajador que nos puedan servir dentro del área que vamos a contratar. Por lo tanto, en algunas organizaciones el tiempo es limitado, es decir, que solamente tenemos de 10 a 15 minutos para poder entrevistar a cada uno de los candidatos, debido a la demanda, según la organización que ustedes lleguen a pertenecer, o la vacante o la demanda de la profesión que nosotros vayamos a contratar. Para iniciar, vamos a ver unas definiciones sobre algunos de los errores de la entrevista. El primero es el efecto de halo. El efecto de halo es una característica positiva del trabajador, es decir, desde un inicio nos agrada y ya no hacemos énfasis en lo demás. Es decir, que hacemos una empatía en que el trabajador nos cae bien, empezamos a platicar con él y ya no hacemos énfasis en las áreas y decidimos contratarlo porque hubo un agrado, es decir, que es un trabajador menos amenazante, pero que a lo mejor no me va a ser funcional dentro de la organización. El siguiente es el efecto de generosidad, es decir, que llevamos una entrevista muy suavecita en el sentido de que, pues bueno, con tal de no afectarlo, necesita el trabajo, pues no me enfoco en las áreas que realmente me van a servir y pueda ser productivo en mi organización. La otra es efecto de contraste, es que empezamos a comparar con otros candidatos. Si ya llevamos entrevistados alrededor de 10 o 12 gentes, pues solemos decir es que el candidato anterior tenía estas actividades o tenía estas competencias y hacemos inclusive sentir mal al candidato. El otro es el efecto caballo de batalla, es tomar un único tema como eje de la entrevista. A lo mejor si tuvimos trabajadores conflictivos, pues lo que queremos es retomar ese tema, pero ya dejamos atrás habilidades o realmente cómo se puede desenvolver ese trabajador. Inclusive muchos pueden llegar a sentirse agredidos. El otro es el efecto de similaridad, de decir, él es como yo. De que, ok, pues bueno, él se parece, tiene características muy similares, me cayó muy bien, entonces lo voy a contratar. Y al momento de colocarlo, pues realmente no nos da el rendimiento que buscamos, porque lo que hicimos es una contratransferencia. ¿Qué es una contratransferencia? Recuerden que en el área clínica es depositar características que nos pertenecen en otro candidato. El otro es efecto de evaluaciones extremas, es decir, es excelente o es pésimo, es sobreevaluar a la persona o devaluar al candidato cuando realmente no lo hemos puesto, no lo hemos colocado en el área que nos pueda servir. Una mala o nula planificación. Esto es que no se conoce el puesto suficientemente. Por la premura de yo querer contratar de una manera rápida, porque a veces dentro de las empresas nos ponen un estándar o un límite, pues no conozco qué habilidades o qué características tiene el puesto o qué, digamos, qué actividades tiene que desempeñar dentro de él. Entonces, a lo mejor no me enfoco, no le hago las preguntas adecuadas y solamente digo, pues bueno, me parece un buen candidato, cuenta con ciertas habilidades o me dejo guiar solamente por el nombre de la vacante. La otra es el enfoque psiquiátrico, es que decir que nosotros evaluamos criterios que no son necesarios. Recuerden que en clases anteriores yo les había platicado experiencias en el que queremos profundizar demasiado o en el área clínica y realmente son competencias que todavía no nos van a servir dentro del área. No que no sirvan o que no sean necesarias, sino que no podemos profundizar porque recuerden que en una entrevista clínica nos lleva alrededor de 45 o 50 minutos y corremos el riesgo de abrir círculos que en un industrial pues no vamos a cerrar. Otro error del entrevistador es que damos o nosotros o nos parece que es una mala impresión desde que llega. A veces sobrevaluamos en el sentido de que cómo llega vestido, si llegó tarde, si nos llega saludando o a veces si tiene un tono muy golpeado, pues ya no podemos olvidarlo dentro de la entrevista y pues tratamos de etiquetarlo y decimos a lo mejor desechamos es un mal candidato, pero son características o personalidad de ese trabajador. Un esquema de una entrevista. Al momento de que nosotros iniciamos, pues bueno, ustedes conocen lo que es el romper el hielo, que ya hemos visto dentro de las fases, es lo que es la empatía o el rapport, de decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? En algunas ocasiones se pregunta, ¿cómo supiste de la vacante? ¿Tardaste mucho en llegar, a lo que es la empresa?
Y ya para empezar, en el desarrollo de la entrevista, pues empezamos, cuéntame un poco sobre tu historia laboral, a qué te has dedicado, qué te ha gustado de los trabajos, por qué has decidido abandonar, etcétera. O empezamos a profundizar en cuanto a preguntas para explorar competencias, hacemos otras preguntas sobre motivación, día a día, lo primero que te levantas, qué es en lo que piensas. Podemos hacer inclusive preguntas claves en el que una vez que suena la alarma de tu despertador, te da coraje, qué sientes, para nosotros empezar a conocer la expectativa que tiene al salir a buscar un trabajo. Y en el cierre es de las consignas, de cómo sigue el proceso y preguntar si el entrevistador tiene alguna duda. Cuando ya vamos a hacer el cierre, pues por lo regular preguntamos, ¿tienes algo más que comentar? ¿Tienes alguna duda de los aspectos que te he estado comentando? ¿Quieres agregar algo al final de la entrevista para ya poder lograr dar el cierre? Algunas de las preguntas más cotidianas para poder generar lo que es la confianza en el trabajador o en el candidato es: ¿encontraste dónde estacionarse en el caso de que traiga carro? ¿O qué transporte te deja más facilidad de poder llegar? ¿Te sirvieron las indicaciones que te dio mi secretaria? ¿O cómo te ha parecido la empresa? ¿Has escuchado hablar de ella? O por ejemplo las más cotidianas, que son: qué bonita día tenemos hoy, hace mucho frío, batallaste mucho para, digamos, mandar el currículum o dejar la solicitud, etcétera. El arte de preguntar es una característica que los psicólogos deben de tener. ¿Por qué? Porque a nosotros nos caracterizan mucho como que somos un poco preguntones y a la vez caemos en lo chismoso. Pero lo que nosotros necesitamos es indagar lo mayor o lo más posible lo que es la historia personal del trabajador, que sean 10 o 15 minutos haciendo preguntas claves. Si yo también tengo una entrevista desahogada, ¿qué me refiero con desahogada? De que a lo mejor no tengo otros candidatos, pues a lo mejor y puedo llevarme inclusive de 20 a 25 minutos si quiero filtrar de manera adecuada. ¿Qué es un filtrar? Pues bueno, es preguntar detalladamente en lo que a mí me llama la atención si estamos hablando de puestos de altos mandos. Recuerden que los puestos de altos mandos son aquellos en el que son gerentes, líderes, supervisores o inclusive a lo mejor un compañero de recursos humanos. Lo que son tipos básicos de preguntas, uno de ellos es establecer la armonía y relajar a la otra persona. Cuando están buscando un trabajo, algunos, si no es que muchos de ellos, tienen la necesidad de encontrar el trabajo, entonces lo que hacen es ponerse muy nervioso, empiezan a titubear, y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de relajarlos y ver que no somos una persona amenazante, que lo que queremos es otorgarles una oportunidad si cuentan con el perfil que nosotros estamos buscando. El otro es darle libertad al entrevistado de responder con sus propias palabras. A veces cuando tenemos la premura de hacer una entrevista queremos que contesten ya. Entonces lo que hacemos es darle nosotros las respuestas, nosotros sugerirles cuando lo que queremos es profundizar en el sentido que ellos mismos contesten o nos respondan las cuestiones y poderlos conocer un poco más. Ayudar a explorar opiniones con mayor detalles. Por ejemplo, una pregunta que podemos hacer es: de tu anterior trabajo, ¿qué fue lo que no te gustó? Si tuviste problemas con el líder. Si hablamos de un recorte personal, preguntarle si cree que a lo mejor algún momento de su vida laboral haya influido, etc. Y generar involucramiento, es decir, que él opine sobre lo que estamos comentando. La otra es corroborar la comprensión de lo expuesto. Por ejemplo, una pregunta cerrada es: ¿no cree usted que una empresa puede ser mejor si sus trabajadores apoyan? Nosotros, digamos, damos una respuesta sí y no y el por qué. Y una pregunta abierta es: ¿cuál piensa usted que son las fortalezas de una empresa? Damos la oportunidad que él explaya, que él nos diga lo que piensa, lo que siente y lo que puede salir para nosotros poder corroborar la información. Ya estamos evaluando también competencias y habilidades. La otra es las preguntas de comprobación. Cuando es necesario corroborar lo escuchado, volvemos inclusive a preguntar. Estamos hablando que a lo mejor de la otra empresa salió por recorte de personal, volver a hacer énfasis en algunas preguntas, pero formularlas de otra manera. Deben ayudar al entrevistador a asumir su responsabilidad, es decir, ¿usted tuvo algo que ver? ¿Cree usted que tuvo algo que ver? También cuidar mucho el que no se sienta agredido. Por ejemplo, aquí marcamos por qué lo interpreté de esta manera. Usted suele ser cierto. No me pregunto si también
lo es en su situación, etc. Es decir, que nosotros tratamos de hacer énfasis en que él tenga la responsabilidad de dar una respuesta, pero que sea una respuesta coherente y no a la defensiva. Para finalizar, voy a mostrar lo que es la actividad. Van a realizar una entrevista laboral a un compañero de semestres inferiores. Puede ser de segundo, cuarto, inclusive ustedes pueden también entrevistar a una persona de octavo. Pueden guiarte de una solicitud de empleo, que hagan énfasis, es una estructura, pueden hacer los 3 tipos de entrevista, puede ser abierta, semiestructurada o una entrevista estructurada. Por eso hago énfasis en que ustedes pueden inclusive guiarse de una solicitud de empleo. ¿Cuál va a ser la vacante que ustedes van a cubrir? Pues el de un psicólogo social. Van a tratar de que la persona que ustedes entrevisten dé lo mayor posible competencias, habilidades y nos dé un perfil de una entrevista, ¿sí? El día de la clase hay que llevarla grabada, puede ser video, si ustedes no quieren que se vea la persona, pues de espaldas, o puede ser un audio. Hay que cuidar mucho que realmente se escuche y no tengamos dificultad al momento de presentarla en clase. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tema.